Cuando no se es lo que se dice ser, cuando no se hace lo que se dice hacer, no solamente se muestra la contradicción entre las palabras y las cosas, entre el nombre y la identidad, sino que estamos ante una paradoja, una profunda contradicción que devela no solamente lo que podemos concebir como un malestar en la cultura, un malestar en la subjetividad, en la constitución misma del hombre. No metamos aquí a la mujer, porque el que domina es el hombre desde hace más de 5.000 años, o quizás menos, desde el comienzo mismo de la genealogía de las civilizaciones. Entonces, este dilema, esta paradoja, esta contradicción tiene que ser descifrada. Nos referimos sobre todo, para no ampliar el panorama, para que no se convierta solo en una reflexión, análisis filosófico, sino para apuntar de manera directa a un campo social donde se destacan pues estas contradicciones, y ese es el campo político. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una contradicción, ni siquiera una diferencia y una distinción entre palabras y las cosas. Título del libro epistemológico o de crítica de epistemología de Michel Foucault. Tenemos una contradicción entre las palabras y las cosas. Y estamos hablando de los discursos políticos. No vamos a meternos ahora, ya lo hemos hecho antes, al discurso ideológico. Pues, como se sabe, la ideología, la máquina de la fetichización, requiere un tratamiento de crítica de la ideología. Aquí, a pesar de que supongamos una crítica de la ideología, estamos tratando un problema distinto al de la fetichización, y es el problema de la contradicción. De la contradicción entre lo que se pretende ser y lo que se es, entre lo que se dice hacer y lo que se hace. Es decir, estamos yendo más allá, si ustedes quieren, de el campo ideológico, pues lo que nos interesa es este contraste entre el campo político y podemos decir los espesores de la realidad, los espesores que comprenden planos de intensidad de la facticidad. Y se da de manera desmesurada y evidente en la política, en el discurso y en la práctica política. Creemos
que aquí se halla el núcleo de no solamente el problema político y el problema de las dominaciones, el uso de la ideología para legitimar las dominaciones, sino se halla el núcleo que develan los comportamientos y las conductas políticas. Entonces también puede develarnos una estructura de la subjetividad política, una estructura del sujeto político. Ciertamente no podemos generalizar, porque hay variaciones en el perfil del sujeto político. Variaciones que en todo caso merodean, si ustedes quieren, un promedio, un perfil promedio que puede convertirse de alguna manera en el referente de este sujeto político, de este perfil variante del sujeto político. ¿Por qué es importante esto? Porque necesitamos entrar ya no solamente a una genealogía de la política, sino necesitamos entrar a las constituciones mismas, no solo de los dispositivos políticos que hemos llamado agenciamientos concretos de la dominación, sino a los dispositivos psicológicos y políticos, si ustedes quieren, psicopolíticos. Algo que quizás tenga que ver con lo que el mismo Michel Foucault ha llamado la biopolítica. Y Antonio Negri y Michael Hart han distinguido como biopoder y biopolítica. Solo que nosotros estamos ingresando a lo psicológico, a la psiquis misma del político. En términos filosóficos, hemos mencionado estas contradicciones recurriendo a conceptos de Hegel, como por ejemplo el de la conciencia desdichada, que corresponde a un sujeto desgarrado en sus propias contradicciones. También de alguna manera a conceptos de Nietzsche, que habla de la conciencia culpable y el espíritu del resentimiento. Podemos inclusive abrirnos a un horizonte abierto por el hombre, en el sentido de Nietzsche también, de humano demasiado humano. Pero lo que nos interesa particularmente no es esta expansión de los conceptos, sino situarnos definitivamente en las contradicciones inherentes a la conciencia, al sujeto y a la psiquis del político. Pues parece que en el sujeto político, sobre todo que está de gobernador, que hace de gobierno,
es decir, que está en la cúspide de la estructura de poder, que maneja el Estado, maneja los dispositivos gubernamentales. Es decir, alguien que, al ser un agenciamiento subjetivo del poder y de la dominación, transforma su propia psiquis, su propia estructura subjetiva, y se convierte en algo que él mismo no había sospechado, en alguien que él mismo no ha imaginado. Se convierte en una figura despótica, en una figura en extremo de la simulación, en una figura que recurre de manera abierta a la simulación para encubrir precisamente esta contradicción de lo que pretende ser y lo que es en realidad, de lo que dice hacer y lo que hace en realidad. Es decir, de alguna manera, el político es consciente de esta contradicción, pero asiste y atiende la contradicción por encubrimiento. Busca encubrir, busca ocultar, inclusive ocultar a sí mismo esta contradicción que se devela. Es decir, expulsa a las sombras la certeza de esta contradicción para mostrar que esa contradicción no existe, para asumirla de una manera desesperada y extremadamente voluntariosa, que es lo que dice ser y que hace lo que dice hacer. Y busca por todos los medios, los recursos y las argumentaciones, inclusive más estrambóticas, para convencer que es así, que no hay contradicción. Entonces, estamos ante la posibilidad, si ustedes quieren, de asistir a una suerte de esquizofrenia. Esquizofrenia política, una desconexión con la realidad, vivir en otro plano, más bien imaginario. Si bien hay una predisposición a desatar la facultad de la imaginación, que es profusa y maravillosa en tanto y en cuanto nos permite, según Emmanuel Kant, el esquematismo, es decir, comenzar, si ustedes quieren, con la interpretación, pero desde el punto de vista de la imaginación. Te ahorraría la comprensión de los fenómenos. Pero también es, de alguna manera, exagerando se puede decir, la madre del arte, de la estética, de la creación artística y de la narrativa, de la narración. Hay una predisposición a la imaginación y a usar la imaginación en conjunción con otras facultades. Sin embargo,
Cuando nos referimos al campo político y a la psiquis política, nos referimos a una particular forma de uso de la imaginación que a la vez la restringe a una tarea grotesca, que es encubrir los hechos, que es encubrir lo que se hace, que es buscar desesperadamente la legitimación del crimen y de la delincuencia política, para decirlo de manera directa. Entonces, en este caso, la imaginación, si ustedes quieren, es usada de una manera adulterada y demasiado restringida, quitándole toda la potencia para un uso oportunista. De eso estamos hablando. Es decir, aquí, de manera asombrosa, la imaginación pierde su facultad de imaginar y se restringe a balbucear, por así decirlo, imágenes grotescas que pretenden sustituir la realidad, que a su vez restringen la comprensión de la realidad al máximo. Al máximo quiere decir al tamaño de los prejuicios y las miserias humanas de los políticos. Ese es el tema que estamos tratando y que hemos hablado. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, porque obviamente necesitamos hacer una evaluación, como hemos dicho, de la contradicción entre el discurso político y la práctica política. Y reiterando lo que hemos dicho al principio, la contradicción entre palabras y actos más que cosas. Y nos interesa esto no solamente por mostrar la contradicción, sino entender cómo funciona esta adulteración de la imaginación en función de las dominaciones. Cuando ocurre esto, obviamente se disminuyen las capacidades, se inhibe la potencia social y la potencia individual. Se restringen las facultades del ánimo, se restringen las facultades humanas a tal punto que están vaciadas, estropeadas, y solo sirven para manifestar las miserias humanas. Ese es el problema. El problema es que el horizonte que nos ofrece la casta política de un lado y de otro, y su pelea mediática, su invención de enemigos cada vez más fantasmagóricos. Cuando ocurre esto, cuando los enemigos mismos son cómplices de este círculo vicioso del poder, entonces asistimos no solamente a la decadencia política, sino a la constatación de que se ha clausurado el ciclo político, la genealogía de los estados, la genealogía de las formas de gubernamentalidad que pasan por la representación y la delegación, aquello que se llama de manera administrativa el sistema de partidos, la democracia restringida. Se ha agotado en los efectos mismos que produce, en la inflación de las palabras, en la demagogia, se ha agotado en el atiborramiento de este imaginario adulterado político. Y todo eso tiene que ver, obviamente, también con la crisis múltiple del Estado,
con la crisis de la civilización moderna, con la crisis del patriarcado, que es el eje de todas estas genealogías, sino también tiene que ver con la psiquis, la crisis de la subjetividad del hombre. Y particularmente en nuestro caso, en esta exposición, con la crisis de la psiquis política, del político, que ya es en sí misma una manifestación de la crisis psicológica. Es decir, crisis porque no se constituye pues un sujeto armónico consigo mismo y con el entorno, y menos aún con los ciclos vitales. Estamos ante una psiquis en una voluntad destructiva, en una voluntad de nada, en una expresión muy particular, muy grotesca de la voluntad de nada, del nihilismo. Eso es lo que llama la atención. Entonces, a partir de estas consideraciones es importante ingresar a cierto repaso evaluativo y crítico de ciertos sucesos políticos que están aconteciendo. Y obviamente tenemos que tocar particularidades locales y nacionales, y regionales, si se puede. Resulta que en esto que los medios de comunicación llaman el retorno a los gobiernos progresistas, después de una breve crisis, sobre todo en Brasil y en Argentina, y también en Bolivia, que acompaña a las nuevas expresiones del progresismo que se dan en Chile y en Colombia, que además tienen como antecedentes la crisis del socialismo real que se da en el caso de Cuba y la crisis ya espantosa de la revolución nicaragüense, y ni que hablar obviamente de la crisis de la revolución bolivariana. O sea, todo este contexto que los medios de comunicación han señalado como si fuese la izquierda, inclusive la miope derecha, la miopía conservadora de la derecha ha señalado como socialismo y comunismo, cuando precisamente estas formas y estas prácticas de gubernamentalidad se parecen mucho, tienen muchas analogías con las formas de gubernamentalidad neoliberales. Entonces, sí, lo que no pueden ver precisamente que se trata de su misma crisis. La crisis del neoliberalismo ha llevado a estos gobiernos progresistas a través de movilizaciones sociales que han resistido y han luchado contra las consecuencias del modelo neoliberal, contra el ajuste estructural, que ha ocasionado un alto costo social. Y llegan los gobiernos progresistas y lo que hacen es disfrazarse de revolucionarios y no nos muestran otra cosa que expresiones tristes de unos revolucionarios de pacotilla. Entonces, estos revolucionarios de pacotilla lo que hacen es cumplir con el mismo modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Y peor aún, de una manera más intensa y extensiva que el propio modelo neoliberal. Es decir, son dispositivos del cumplimiento de la dependencia. En la genealogía del sistema mundo capitalista y en la geopolítica de la economía mundo capitalista. Entonces, tenemos más de lo mismo, pero el tema no es este ahora, que lo hemos tratado en otras exposiciones y en otros ensayos, sino el tema es de que todo esto se ha
mostrado de una manera hipertrofiada en lo que hemos llamado el imaginario adulterado político, en una psiquis desdichada política, ¿no? En una elocuente manifestación de una demagogia cada vez más descompuesta y descarada, en prácticas cada vez más perversas y sobre todo, lo que hemos dicho también, en la toma evidente del lado oscuro del poder. El lado oscuro del poder ha tomado el lado institucional del poder y lo tiene como máscara. Los que dominan son precisamente estas formas paralelas del poder, estos lobbies de las transnacionales, extractivistas, estos carteles y estas mafias son las que dominan ahora. Y por lo tanto todo esto no solamente redunda en una adulteración mayor de la imaginación, cada vez más empobrecida y quizás muerta, y en prácticas cada vez más perversas y violentas. Hemos pasado del terrorismo de Estado al terrorismo de los carteles que quieren un control territorial de todos, es decir, quieren la esclavización de la sociedad y los pueblos y derivar toda la economía a la producción de este excedente adulterado que viene de los tráficos ilícitos. Entonces el tema es ese. Ahora, en el caso boliviano, digamos, adquiere particularidades todo lo que estamos diciendo, muy singulares, que tienen que ver básicamente con un tipo de demagogia, un tipo de uso artero en principio, sobre todo después de la promulgación de la Constitución, de los símbolos culturales y de lucha de las naciones y pueblos indígenas, a tal punto que les han vaciado de contenido y terminan, en vez de descolonizar, sirviendo a una ampliación de la colonialidad, ahora en manos de enmascarados indígenas, es decir, que se invisten de indígenas, no siéndolos. Porque para ser indígena tienes que estar articulado con tu comunidad, tienes que ser comunitario, y para ser indígena no solamente tienes que hablar la lengua y estar vinculado a tus normas y procedimientos propios, a tus instituciones propias, sino tienes que estar articulado a lo que llamamos esta vinculación con los ciclos vitales ecológicos. Si no ocurre esto, entonces no hay indígena, hay otra cosa. Ahora, puede haber campesinos, y los campesinos obviamente son una forma moderna de estrategia de reproducción de la comunidad a pesar de tener la propiedad familiar de la tierra. Lo hacen a través precisamente del ejercicio del trabajo, de la mita, del AINI, ¿no? De la minca, de la reciprocidad, de la cosecha colectiva, de, sobre todo, lograr que la producción termine sirviendo a la reproducción de los lazos comunitarios. Pero esto ocurre en economías campesinas, o lo que hemos llamado nosotros economías campesinas. Es decir, ocurre cuando hay un manejo estratégico de la diversidad de cultivos, una estrategia de articularse distintos dispositivos para precisamente favorecer la reproducción comunitaria, entre ellos el mercado, inclusive exigir al Estado la implementación de la escuela y otros servicios. Pero todo esto perdura en la medida que son en economía campesina, pero cuando la economía campesina deja la diversidad de cultivos y termina siendo monocultivo, ya no es economía campesina, son economías empresariales. Y peor aún si entran a una ampliación de la frontera agrícola perversa, agresiva y demoledora. Y peor aún cuando atacan
a los territorios indígenas, a las comunidades indígenas, las avasallan, precisamente reproduciendo el fenómeno conocido en el continente que se llama la conquista y la colonización, y el desconocimiento del indígena, de los derechos de las naciones y pueblos indígenas. Entonces, los colonizadores ahora son otros, ya no son los españoles, después fueron los criollos, después fueron los mestizos, y ahora son los que tienen un parecido epidérmico con el indígena, pero no lo son. Es decir, no son indígenas, puesto que, como recordando a Frantz Fanon en Máscaras Blancas, Piel Negra, un negro que ocupa el lugar de un blanco es un blanco, un indio que ocupa el lugar del blanco es un blanco. Es decir, aquí no hay, pues, liberación, no hay descolonización, no hay destrucción de las formas de dominación colonial. Al contrario, hay una forma perversa de continuidad de la dominación colonial a través precisamente de la ocupación del otro, pero cumpliendo sus mismas funciones. Es decir, ser blanco no es tener un color blanco. Ser blanco es cumplir una función en la reproducción de la acumulación ampliada y de la acumulación originaria del capital. Ser blanco implica formar parte de un engranaje en la geopolítica del sistema mundo capitalista. Entonces, ahí está el tema. Entonces, y no solamente la dirigencia progresista cumple las funciones del blanco, es decir, de la colonialidad, sino lo más patético, las propias dirigencias campesinas, que han sido cooptadas plenamente a esta decadencia, este deterioro de la política en manos de los gobiernos neopopulistas. Se han formado clientelas y ellos son clientelas. Es decir, este manejo folclórico de lo indígena, este disfrazarse, este hablar a nombre de lo indígena cuando no lo son, y contra los derechos de las naciones y pueblos indígenas y los territorios indígenas, avasallándolos. Entonces, cuando ocurre esto, estamos precisamente en lo que llamamos esta ya incremento de la adulteración de la imaginación, de la muerte de la imaginación en servicio de las dominaciones. Lo que estamos asistiendo precisamente es una extensión de las dominaciones después de que el Estado ha entrado en crisis múltiple, el orden mundial ha entrado en su crisis múltiple, la civilización moderna ha entrado en su crisis múltiple, el sistema mundo capitalista está en su crisis múltiple. Justo ahora, precisamente cuando se da la clausura, estas son formas de extensión, de continuar la vida por medios artificiales. Es decir, esto es buscar la vegetación de un capitalismo muerto por procedimientos perversos, que son los relativos al círculo vicioso del poder, son los relativos a las formas paralelas del poder, al lado oscuro del poder, a estos conglomerados, estas formas de organización, a estas complicidades clientelares entre Estado y organizaciones sociales que han dejado de ser obviamente movimientos sociales y que han dejado inclusive de ser campesinos en la medida que han renunciado a la reforma agraria y prefieren precisamente entrar al orden, si podemos llamar orden, de la especulación de tierras, del negocio de tierras, del avasallamiento, en concomitancia con las burguesías, puesto que cuando son empresarios son burgueses también. Son los nuevos ricos que se articulan a sus aliados, los otros burgueses, y beneficiados y apoyados de manera directa por el Estado y el gobierno, inclusive en términos de uso perverso de los dispositivos de emergencia que son la policía y el ejército. Y cuando ocurre esto, es decir, ha desaparecido el Estado en tanto Estado de Derecho, en tanto Estado y de una institucionalidad estatal,
que a pesar de todas sus contradicciones todavía mantenía las apariencias, pero aquí se han perdido hasta las apariencias. Es decir, ha muerto el Estado y las apariencias estatales también se han perdido. Ahora todo se ejecuta de una manera descarada. Entonces, lo que sorprende es eso, esta vinculación, esta correspondencia entre una imaginación perdida en un delirio de una psiquis política que es compulsiva en relación a el deseo del deseo, al deseo del objeto oscuro del deseo, una psiquis política que lo que quiere es gozar, satisfacer su desesperada exigencia de reconocimiento. Es decir, una psiquis política que lo que quiere es precisamente manifestarse de manera elocuente en términos de sus propias miserias humanas. Eso es lo que llamamos no solamente contradicción, sino que lo que llamamos ya, digamos, una contradicción patética que nos muestra los alcances y nos explica los alcances de una decadencia política.